Bueno, bienvenidas al teórico número 3 de Teoría de los Medios y la Cultura. Estoy aquí con Evangelina Margiolakis, adjunta de la materia. Soy Ana Longoni. Este es el tercer teórico de la unidad 1, tercero y último teórico correspondiente a la primera unidad del programa. Y en este teórico vamos a avanzar con un conjunto de conceptos, una batería de herramientas conceptuales que propone Raymond Williams para pensar la cultura. Este teórico retoma varias de las ideas y de los contenidos que dimos en los teóricos anteriores, fundamentalmente en el teórico de la semana pasada, el teórico número 2. No sé, Eva, si querés completar algo respecto de esto. Sí, buen día a todos. Es lo que hoy nos vamos a centrar sobre todo en el libro de Williams de Marxismo y Literatura, donde desarrolla una serie de conceptos clave que nos van a permitir pensar estos conceptos en experiencias, en objetos culturales, en nuestra cotidianeidad, y para eso vamos a trabajar también con materiales del dossier que permiten justamente proyectar esos conceptos. La semana pasada estuvimos trabajando sobre la noción de cultura desde el materialismo cultural de Raymond Williams, las dos acepciones, amplia y restringida, de la noción de cultura, ambas imbricadas entre sí, entrelazadas, y introdujimos también la cuestión de cómo el materialismo cultural de alguna manera toma distancia tanto de una perspectiva idealista como de una perspectiva del marxismo ortodoxo, reduccionista, respecto del lugar de la cultura en los procesos sociales. Bueno, una noción clave para entender todo esto es la noción de hegemonía, que la habíamos mencionado la semana pasada y que hoy la vamos a retomar con mucho mayor detalle. Hay dos nociones que están obviamente concatenadas, pero que también son diferentes, que nos gusta pensar como trío en sus cuestiones comunes, pero también en sus diferencias, que son cultura, ideología y hegemonía. Entonces, para llegar a la noción de hegemonía, vamos a retomar un poco la definición de cultura y avanzar un poco más de lo que hicimos la semana pasada en la noción de ideología. ¿Sí? Eh, la semana pasada entonces hablábamos de cultura en el sentido de un lugar de conflicto, en el sentido de un proceso material y no solo conceptual, no solo simbólico. Hablábamos de cultura en esta doble acepción amplia, es decir, modo total de vida, y restringida en el sentido de un proceso especializado vinculado a lo intelectual, a las labores intelectuales y al arte y la cultura. Retomamos un poco esa definición de cultura para pasar entonces a la definición de ideología. La noción de ideología que retoma, pero también cuestiona el materialismo cultural, proviene del marxismo. Decíamos la semana pasada que Marx, los profusos y profundos análisis que hizo de la economía, de la sociedad, del modo en que se articula la comunidad humana, se abocó de manera más esporádica y menos sistemática a la noción de cultura o de arte. No es que no la abordó, pero no la abordó con la misma sistematicidad o complejidad que sí la noción de sociedad o la noción de economía, a las que se aboca con muchísima mayor profundidad. La noción que sí sistematizó dentro de las nociones culturales o vinculadas a lo cultural o a lo simbólico, que sí se sistematizó un poco más, es la noción de ideología. Fundamentalmente en su libro de 1846, La ideología alemana, donde intenta explicar cómo funcionan los procesos ideológicos cuestionando todas las tradiciones filosóficas previas o coexistentes. Seguramente muchas de ustedes habrán escuchado esa famosa frase de Marx: la religión es el opio de los pueblos. Y de alguna manera esa conocida frase de Marx que nos permite, puede ser una llave para entender un poco, para asomarnos un poco a la complejidad de lo que Marx denomina hegemonía. Cuando habla de la religión como un opio, está imaginando o está señalando la condición de la ideología primero como un constructo que engaña, un constructo que obnubila, un constructo que
que permite ver la realidad de manera borrosa, tergiversada, opaca, o incluso que es una cortina de humo respecto de lo real. Cuando decimos la religión es el opio de los pueblos, reemplacemos religión por un ratito por la ideología es el opio de los pueblos. De alguna manera, lo que el marxismo señala en su noción de ideología es esa condición de la ideología como un sistema capaz de, sí, de ser una vela, una veladura, mejor dicho, que tergiversa u oculta lo real, que no nos permite ver la realidad tal cual es. Y esta noción de ideología es clave para entender también la distancia que respecto de la noción de cultura o de hegemonía tiene la noción marxista de ideología. Primero porque esa ideología como veladura, como tergiversación, se circunscribe únicamente a la ideología dominante, ¿sí? No hay posibilidad dentro de esa noción de ideología de otras ideologías críticas o reveladoras de la condición de lo real en otras claves. Es decir, quedan afuera todas las posibilidades de construir ideología por parte de las clases populares o de los sectores que llamaremos a lo largo de la clase de hoy contrahegemónicos, ¿no? O alternativos. Es decir, no puede haber en esa noción de ideología como veladura ninguna posibilidad de ideologías en pugna, de ideologías en conflicto. Y ahí hay una gran diferencia, la subrayamos, entre la noción de cultura como conflicto, que veíamos la semana pasada, y esta noción de ideología que, como decimos, se circunscribe únicamente a una ideología dominante, y una ideología que entonces no tiene fisuras, no permite contradicciones, conflictos, tensiones con otros modos de ver el mundo. Sobre todo en la teoría literaria, pero también en la teoría del arte, vinculada a la noción de ideología, se desarrolla sobre todo la metáfora del reflejo para entender esta dimensión de la ideología como ideología de la clase dominante. La noción de la teoría del reflejo, o la metáfora del reflejo, para entender, por ejemplo, que una novela refleja lo real, insiste también en esta idea de un reflejo distorsionado, ¿sí? No un reflejo transparente o directo de lo real, sino un reflejo que toma lo real, pero lo distorsiona, lo modifica, lo edulcora o lo tergiversa, ¿sí? Eso por un lado, es decir, la idea del reflejo siempre como un reflejo distorsionado, un reflejo no directo. Y por otro lado, en esa teoría del reflejo lo que aparece también es la idea de que todos los productos artísticos o literarios son siempre un producto a posteriori de lo real, es decir, existe lo real y luego viene el arte o la literatura a reflejar a posteriori, de manera secundaria o subordinada, eso que la realidad es, ¿no? O señala o muestra. Entonces, de nuevo, como veíamos la semana pasada, la cultura o el arte quedan colocados en un lugar posterior, en un lugar secundario, en un lugar subordinado respecto de lo real, ¿sí? La tercera cuestión que querríamos señalar respecto de la noción de ideología es esta cuestión que veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan, no? El triángulo, la pirámide de la metáfora del edificio social, donde toda la cuestión superestructural, la ideología, pero también, es decir, el arte, la filosofía, etcétera, pero también la política y las leyes, el aparato jurídico, aparecían como determinadas por la estructura económica, por la base económica. Es decir, aparecían en un lugar, en un tipo de relación que podríamos llamar causal, mecánica y unidireccional respecto de la base económica. La base económica aparece como lo real, y lo otro aparece entonces como un reflejo distorsionado, un reflejo a posteriori y un reflejo causado, ¿sí? Directamente y unidireccionalmente por esa base, ¿sí? Por último, la cuestión de la ideología, otra crítica que señala el materialismo cultural es cómo la ideología aparece siempre como meramente
abocada a estudiar representaciones conceptuales, un repertorio de imágenes o de conceptos, en detrimento de toda su dimensión material. Y en esto, el materialismo cultural y la teoría de Raymond Williams son tremendamente enfáticos. Como decíamos la semana pasada, toda producción cultural es también una producción material, ¿sí? No solo es simbólica, sino que también implica procesos de trabajo, de elaboración, de materialidad concreta. Y eso es algo inescindible de cualquier dimensión, de cualquier análisis cultural desde una perspectiva materialista. Entonces, insisto con esto, no todo en la cultura es ideológico, en el sentido de no todo es meramente simbólico, sino que toda producción significante también tiene determinaciones sociales, tiene una dimensión de producción cultural, material, y algo muy importante, y esto lo enfatiza mucho Raymond Williams, a diferencia de la teoría clásica del marxismo sobre la ideología, la cultura no solo representa la sociedad, sino que también abre brechas, abre fisuras, abre posibilidades críticas, abre capacidades de invención respecto de lo real. Es decir, en el mundo cultural, en el mundo artístico, puede elaborarse, reelaborarse o inventarse, idearse nuevas formas, nuevas posibilidades, nuevas estrategias, nuevas configuraciones de mundo que no existen y que también anticipan mundos por venir, la posibilidad de vivir en otras claves, ¿sí? Y en ese punto es clave lo que vamos a ver enseguida de la noción de hegemonía, porque la noción de hegemonía permite jugar con no solo lo que es dominante en un momento dado, sino también abrir brechas hacia pensar en contrahegemonías o hegemonías alternativas, es decir, con cómo en un mundo también existen mundos por venir, posibilidades futuras. Eva, no sé si querés agregar algo sobre esto. Sí, sobre todo algo que había quedado en el teórico anterior respecto de de la idea de determinación, es decir, cómo Williams discute, por un lado, con ciertas posturas idealistas, y por otro lado, cómo está la discusión con cierto análisis cultural marxista, ¿no? Como dice Williams, los seguidores de Marx, que basaron sobre todo su análisis de la cultura en términos de determinación, y que terminó siendo un análisis, diríamos, estructural. Williams discute con esa perspectiva estructuralista, porque impide justamente pensar en ese dinamismo del proceso cultural. Y por otro lado, pensar también esa relación que le preocupa a Williams entre cultura y sociedad, es decir, lo social es constitutivo, diríamos, de la cultura, pero también viceversa, ¿no? Es decir, esa relación de interacción recíproca entre cultura y sociedad. Y desde ahí también pensar esa relación entre lo económico y lo simbólico, donde lo simbólico no es solo un mero reflejo de esa base, sino que lo está pensando en términos de interacciones. Es decir, que también está abriendo o está discutiendo con toda una mirada marxista, con cierto análisis cultural marxista, que de alguna manera dejaba lo simbólico supeditado a lo económico y a otras esferas, ¿no? Desde ahí hay como una ruptura que nos permite justamente pensar la ideología, pero también recuperar la experiencia y la historia, podríamos decir, ¿no? La idea de sujeto y de experiencia, que también la podíamos recuperar desde ese ensayo que estuvo escrito en 1958, que escribe Williams en ese año, narrando ese viaje y esa experiencia que recupera esa dimensión de la cultura vinculada con la experiencia. Esta palabra me parece que está buena como palabra clave para pensar un poco cómo se recupera el sujeto, la historia, la experiencia, y cómo se piensa en esta relación de interacción entre cultura y sociedad, como para empezar a pensar desde dónde se elabora y se reelabora esa crítica a cierto análisis cultural marxista ortodoxo. Y volvemos a algo que vos mencionaste la clase pasada, que es la idea de autonomía relativa de la cultura.
Es decir, autonomía, ¿no? Un espacio autónomo que a su vez, por supuesto, tiene otras influencias, por eso hablamos en términos de autonomía relativa, pero pensar el espacio de la cultura como un espacio autónomo, ¿no? Volver a eso. Gracias, Eva. Yo agregaría esta pregunta de con quiénes está discutiendo Williams, o contra qué tipo de enfoques está tomando distancia, está tomando posición. Y no son autores que leamos en este caso, en la materia, en algún otro año hemos leído partes, pero para quienes tengan curiosidad de entender un poco más este debate, autores como Georgi Lukács, que es el autor de la teoría del reflejo en literatura, o como Hauser, que es un autor marxista de una historia del arte en sendos tomos, está justamente discutiendo con ese tipo de enfoques, ¿no? Que establecen una correspondencia directa y subordinada de cualquier manifestación literaria o artística a determinados momentos de la conformación económica. Esto que decíamos la semana pasada, ¿no? Que por ejemplo al capitalismo incipiente y desarrollándose en la revolución industrial le corresponde la forma novela a nivel literario, por ejemplo, ¿no? O que la vanguardia artística del siglo XX se puede entender solo en términos de decadencia de la sociedad burguesa, ¿sí? Ese tipo de lecturas bastante simplificadoras y que ven toda manifestación cultural en términos de reflejo de lo real, y no como parte constitutiva y capacidad transformadora de lo real, ¿no? Como parte de esa experiencia de la que hablaba recién Eva, ¿no? Me parece clave esa noción. Bueno, dicho esto, para introducir un poco la palabra entonces ideología, ya tenemos cultura, tenemos ideología, vamos a pasar a la tercera palabra clave de este trío, que es justamente esa palabra que Williams retoma de Antonio Gramsci, este marxista, intelectual marxista italiano, fundador del Partido Comunista Italiano, que pasó buena parte de su corta vida en la cárcel, a donde produjo una obra crucial, pero también una obra muy fragmentaria por las propias condiciones de producción carcelaria, una obra sobre la que vuelve décadas más tarde Williams para recuperar hilos claves, nociones claves, como por ejemplo la noción de hegemonía que ya había pensado Gramsci, ¿no? Entre otras cosas. Otras preocupaciones comunes entre Williams y Gramsci es por ejemplo, la preocupación por la cultura popular, ¿no? Que, digamos, esta preocupación no solo por ver los procesos dominantes a nivel cultural y artístico, sino también prestar atención a lo que se produce a nivel de los sectores subalternos. Bien, Gramsci, cuando habla de hegemonía, la distingue de la palabra dominio, ¿sí? Establece un par allí entre dominio y hegemonía. Para Gramsci, dominio tiene que ver con formas directamente políticas y que se manifiesta en momentos de crisis con la coerción directa o el ejercicio concreto de la violencia represiva. Es decir, el dominio tiene que ver con las formas represivas, por ejemplo, la presencia de fuerzas armadas, policía, cárcel, incluso el aparato judicial puede ser sancionador, aleccionador y ejercer formas de coerción. Y a esto lo llama dominio, ¿sí? Para distinguirlo de otras formas de ejercicio del poder que tiene que ver, que él llama hegemonía, y que es lo que se llamaría, entre comillas, tiempos normales. Hoy se habla mucho de la normalidad, de la vuelta a la normalidad, de la pérdida de normalidad. Nos preguntamos también qué significa normalidad, ¿no? Respecto de qué parámetro estamos pensando lo normal y si realmente queremos volver a esa normalidad, ¿no? Ahora que estamos sumergidos en un tiempo claramente anormal en muchos sentidos. Pero bueno, pongámosle esas comillas provisorias a la palabra normal para hablar de entonces un tiempo estable, un tiempo más, menos convulso, menos de instituciones más permanentes, digamos. Cuestión que, por ejemplo, en Europa occidental
podemos decir, hay un tiempo de democracias liberales representativas más o menos estables, normales, entre comillas, a diferencia quizás de América Latina o, por ejemplo, de Medio Oriente, que hoy en estos días está siendo un tiempo particularmente anormal o convulso o intranquilo o violento, donde esas permanencias institucionales son muchísimo más vulnerables y frágiles, ¿no? E inestables. Bien, en esos tiempos normales, pensemos entonces, por ejemplo, un proceso de varias décadas de democracia representativa por elecciones directas en un país occidental, el poder se ejerce a través de un complejo entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales que Gramsci llama hegemonía. La hegemonía entonces tiene que ver con esos momentos, ¿no? Donde se ejerce el poder de una manera más invisible, más, menos evidente, más opaca en un punto, pero igualmente efectiva. ¿Sí? No es lo mismo tener un policía en la puerta indicándote por qué camino tenés que ir o a dónde podés entrar o no entrar, que hacerlo simplemente porque hay un acuerdo común, un consenso respecto de hacia dónde tengo que moverme y qué puedo hacer y qué puedo no hacer, ¿no? Son formas diferentes de ejercicio del poder, no quiere decir que en una haya más poder que en el otro, sino que son formas de ejercicio del poder bien distintas, y lo que plantea Gramsci y retoma Williams es que la hegemonía tiene que ver con justamente ese momento histórico del Estado benefactor, donde se instalan las instituciones en Europa occidental de manera más estable, después de lo que fue el tiempo convulso de la Segunda Guerra, o de las guerras mundiales. Y este proceso de instalación hegemónica es un proceso de instalar un modo de dirección política e ideológica en que una clase o un sector de la clase dominante logra apropiarse de instancias del poder, pero siempre en alianza con otras clases. ¿Sí? No es un poder directo de una única clase, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, la monarquía, en tiempos de monarquía absoluta, sino que la hegemonía en tiempos contemporáneos se establece con alianzas entre sectores, no sé, el sector agroganadero con el sector industrial, con sectores de la clase trabajadora, etcétera, etcétera, que configuran un entramado de clases que establece un determinado pacto hegemónico, ¿no? Una alianza. La hegemonía es eso, pero también son las fuerzas sociales activas que lo constituyen, es decir, qué tipo de alianzas, de pactos se establecen entre estas fuerzas para lograr un ejercicio del poder consensuado. La palabra consenso es una palabra clave para entender la hegemonía. Se apoya menos entonces en el ejercicio de la violencia que en la idea misma de un contrato, de un pacto. En un contrato, cualquier contrato, un contrato de alquiler, un contrato de trabajo, el contrato que sea, siempre alguien da algo a cambio de otra cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo doy 40.000 pesos por mes a cambio de vivir en esta casa. Imaginemos ese pacto, ese contrato. En un pacto hegemónico, a nivel de, por ejemplo, el dominio que se puede ejercer sobre un país, es un pacto que no está firmado en un papel, no es un pacto explícito, no es un pacto tan evidente como un contrato de alquiler, pero implica también que yo doy y recibo. Es decir, por ejemplo, que la clase trabajadora acepta delegar el poder en la clase, en los sectores dominantes, a cambio de ir a votar cada 4, cada 5 años, depende del país de que se trate, y votar a sus representantes, y que ahí se restringe o se acota su ejercicio de, digamos, de incidencia sobre el poder político, a cambio de, por ejemplo, recibir acuerdos paritarios una vez por año, vivir en ciertas condiciones de estabilidad que me permitan la supervivencia de mi familia y cierta aspiración a vivir un poquito mejor cada año, no sé, determinadas imaginaciones que a veces funcionan y a veces no, a veces son más reales que otras, a veces son puras fabulaciones, a veces son puras también
aspiraciones que son fallidas o que fracasan, o que son de alguna manera desmentidas por el curso de lo real. Pero bueno, la hegemonía siempre tiene que ver con esos pactos o esos contratos donde todos los sectores implicados dan, pero también reciben, o por lo menos aspiran a recibir, ¿sí? Es decir, yo no acepto el pacto hegemónico por pura presión coercitiva, sino que lo acepto porque aspiro a vivir más o menos bien, mejor o de manera estable. Entonces, decíamos recién contrato, habría que sumar otras palabras claves a esta idea de contrato, que son la idea de aceptación, la idea de adhesión, la idea de consenso. Son todas palabras vinculadas a la noción de hegemonía. Hasta ahora parece que estuviéramos hablando del orden de lo político, y sí, estamos hablando del orden de lo político, pero también del orden de lo social, y por supuesto también del orden de lo cultural. La hegemonía se asienta fundamentalmente en un acuerdo que encuentra en la producción cultural, en la producción ideológica, una de sus patas fundamentales. Y por eso nos interesa introducir en esta materia este concepto, que es una noción completamente clave, ¿sí? Es decir, la noción de hegemonía permite ver cómo se produce la dominación en una sociedad de clases, cómo se ejercen presiones, cómo se imponen límites, cómo se organiza e interpreta la experiencia de cada quien y la experiencia colectiva, y cómo se produce la producción y la significación de valores. Lo hegemónico entonces nunca es un proceso estable, acotado, fijo, rígido, estático, sino que está permanentemente activo, permanentemente en transformación, incorporando nuevas fuerzas, pendiente, muy alerta respecto de la novedad, de eso que está emergiendo y que de golpe puede ser capturado hacia la hegemonía para impedir que se configure como una hegemonía otra, como una hegemonía alternativa. La hegemonía siempre se está cuidando de ser desmantelada, desordenada, derrotada y reemplazada por otra. La hegemonía nunca entonces es conquistar un poder para quedarse allí, sino que es mantenerse en un lugar fluctuante e inestable, reconfigurándose todo el tiempo para sostenerse en esa posición de poder, que necesita estar todo el tiempo redefiniendo sus límites, redefiniendo sus formas, sus miembros, sus alcances, para poder sostenerse en una posición de poder. El concepto de hegemonía, entonces, implica, si vamos a la cuarta frase de la diapositiva que estamos viendo, la hegemonía implica todo lo que entendemos por cultura, tanto a nivel restringido como a nivel amplio, más el modo de dominación. Eso es lo que agrega a la noción de cultura que veíamos la semana pasada, la noción de hegemonía. Es decir, pensar cómo la cultura, en sus diferentes escalas, tanto amplia como restringida, está atravesada, implicada, influenciada completamente por las formas de dominación de una época histórica, ¿sí? Eva, no sé si querés agregar algo hasta aquí. Sí, me parece muy importante pensar también este término, como vos mencionás, en relación con ideología y cultura, porque podríamos decir, no es solo cultura, sino que implica una dimensión del poder que se está problematizando, y a lo ideológico se le podría sumar esta idea de experiencia, de proceso social vivido, ¿no? Y experimentado. Y algo que mencionaste, muy importante, la idea de algo dinámico, no fijo, no estable, sino que es constantemente, diría Williams, alterada, resistida, modificada, tiene elementos que se le oponen, que se le resisten, que en algún momento pueden alterar esa hegemonía, pero que en otro momento el esfuerzo que va a hacer esa hegemonía es por adaptarlos y absorberlos. Es decir, pensar, nos permite justamente pensar históricamente y pensar en una serie de desplazamientos que se pueden dar en una cultura y en una sociedad determinada,
a partir de pensar en todos los múltiples y heterogéneos elementos que pueden estar al interior de esa formación cultural, ¿no? Elementos que en algún momento implican o dan cuenta de esa hegemonía, pero que a su vez hay otros elementos en tensión y en conflicto que están revelando justamente la hegemonía en un momento determinado. Esto que Williams dice en algún momento como hegemonía dada, ¿qué significa? Que dada quiere decir que es histórica, que en algún momento se da así y en otro momento pueden producirse desplazamientos y cambios y alteraciones, y este esfuerzo de la hegemonía por tomar esos elementos para, digamos, adaptarlos o incorporarlos. La idea de proceso es algo, digamos, también para comprender respecto de aquellas discusiones más vinculadas con pensarlo más desde afuera, como algo exterior al sujeto, cuando en realidad tiene que ver con ese proceso vivido y experimentado. Bueno, para avanzar un poco en esta línea, vamos a recuperar algunas de las definiciones que propone Williams de hegemonía, que a lo largo de sus distintos textos, de sus distintos libros, propone diferentes reformulaciones de esta noción que nos gustaría revisar. La primera dice, es un vívido sistema de significados y valores fundamentales y constitutivos que en la medida en que son experimentados como prácticas parecen confirmarse recíprocamente. Y esto es muy importante, ¿no? Pensar cómo la experimentación, la experiencia, en tanto práctica, en tanto vida concreta, hace que esos significados y valores que podemos pensar en el plano de lo simbólico se ejerzan, ¿no? se configuren como reales, como parte de la vida. Luego dice, una hegemonía dada es siempre un proceso, y excepto desde una perspectiva analítica, no es un sistema o una estructura. Es un complejo y efectivo de experiencias, relaciones y actividades que tienen límites y presiones específicas y cambiantes. En la práctica, la hegemonía jamás puede ser individual. ¿Qué es importante de este fragmento? Primero, la noción de proceso. No es una estructura, no es algo cerrado, no es algo dado, es algo dándose en todo caso, ¿no? Algo que está aconteciendo y en un continuo proceso de reformulación, de tensión, de redefinir límites a partir de esas condiciones cambiantes. Y por último, la hegemonía nunca es individual, siempre es un proceso colectivo que aglutina, que entrelaza, como decíamos, un pacto social entre diferentes sectores. El tercer fragmento dice, en todas las épocas, las formas alternativas o directamente opuestas de la política y la cultura existen en la sociedad como elementos significativos. ¿Esto qué quiere decir? Que la hegemonía nunca es absoluta, nunca es total. La hegemonía siempre implica formas que se le resistan, otredades, cosas que quedan al margen de ella, que quedan por fuera, que son contrarias, que son contrincantes, que son alternativas. Y eso es muy importante de considerar. Siempre a una hegemonía se le contrapone una hegemonía alternativa o formas directamente contrahegemónicas que plantean el derrocamiento de esa hegemonía y su reemplazo por una nueva hegemonía. Es decir, es un proceso, como decíamos antes, atravesado por esas permanentes tensiones, luchas y conflictos. Entonces, vos mencionaste antes la palabra brechas, ¿no? Fisuras, y es interesante de pensar en esa imagen de brecha, de fisura, de elementos contradictorios, y esta idea de Williams de que esa hegemonía es dominante, pero jamás lo es de un modo total y definitivo, ¿no? Siempre hay otros elementos que están ahí presionando, ¿no? En términos de límites y presiones, para de alguna manera desafiar o no, o aceptar también esa hegemonía, pero siempre diferentes elementos que coexisten.
y que de alguna manera esa hegemonía o esa va a ser dominante, pero nunca lo va a ser del todo, podríamos decir, ¿no? Absolutamente, como dijiste. Sí, también es importante rescatar algo que ya dijimos, pero subrayarlo quizás un poquito más, que es que todo proceso hegemónico tiene que estar muy alerta, muy pendiente, muy receptivo a eso que va surgiendo y que puede de alguna manera confrontarla o disputarle el poder hegemónico, ¿no? Muchas veces esto se resuelve en términos de confrontación, pero muchas veces también se resuelve en términos de incorporación, es decir, una hegemonía suficientemente lábil o capaz de incorporar, de deglutir, de cambiar sus límites para incorporar lo que antes era díscolo y pasa a ser parte de lo hegemónico, es una hegemonía muchísimo más fuerte y poderosa. Entonces, no es tanto sancionar o reprimir, sino incorporar la metodología, digamos, de supervivencia de una hegemonía. Controlar, absorber, neutralizar. Esas serían las formas de la hegemonía respecto de los modos de ejercicio del poder, ¿no? Para poner un ejemplo bien concreto de estos días, el presidente de Afganistán renuncia y hay un vacío de poder, hay una crisis hegemónica. Las formas hegemónicas que hasta ese momento controlaban el poder precariamente, pero lo controlaban en medio de una larga guerra que ya lleva 20 años en Afganistán, de golpe se reconfiguran dramáticamente. Al día siguiente, el ejército talibán ocupa ese poder, hay un cambio de hegemonía, pero pocos días después, el vicepresidente antiguo, saliente, digamos, del régimen saliente, se declara presidente de Afganistán y hay ahí una disputa de poderes. Vamos a ver en qué queda esta disputa, cómo se reconfigura ese orden. Pero no estamos hablando solo de un orden político, también hablábamos, como lo comentábamos en el teórico pasado, hablábamos de, por ejemplo, cómo esto incide, por ejemplo, sobre el modo total de vida de esa población, para usar el término de cultura más amplio que propone Williams, ¿no? ¿Qué significa esto, por ejemplo, para la vida de las mujeres afganas? Y ahí vemos cómo esto incide, ¿no? Como una situación política incide de manera directa en, por ejemplo, cómo pueden vivir el día a día, cómo pueden transitar por el espacio público o no, si pueden o no pueden estudiar, si pueden ser actoras de la producción cultural o no. Y eso hace a una configuración cultural, ¿sí? Entonces, este podría ser un ejemplo entre muchos otros, vamos a intentar pensar luego algunos ejemplos concretos, pero ustedes pueden pensar también sus propios ejemplos. ¿Es posible? Es una pregunta clásica de nuestro primer parcial, la pregunta por cómo define Williams hegemonía. Ustedes pueden encarar desde dentro de esta configuración de palabras clave, estas palabras que les hemos mencionado recién, pero lo ideal sería que a la hora de ejemplificar piensen en algún ejemplo propio, ¿no? Para proponer cómo esta herramienta de la noción de hegemonía puede ser útil para pensar diferentes situaciones. Voy a poner un ejemplo más, ya no tan distante como Afganistán, sino más próximo a la Argentina. Quizás muchos de ustedes eran niños, niñes, o no habían nacido incluso cuando fue el 2001, hace ya 20 años del 2001. Para nosotras fue un momento completamente crucial de nuestra vida, en todos los planos. Un momento en que efectivamente se reconfiguró de manera dramática el pacto hegemónico en la Argentina, ¿no? Un proceso muy violento de reconfiguración hegemónica. De hecho, se hablaba en esos días de la caída de la hegemonía, ¿sí? De la caída de la hegemonía como la habíamos conocido hasta ahora. Entonces, querría, para los que no lo tienen tan fresco o no lo vivieron, seguramente la mayoría de ustedes, recomponer algunos datos e intentar pensar qué significa esa frase que en esos momentos se repetía tanto de caída del pacto hegemónico o de vacío de hegemonía. Para los que no lo recuerdan, el 19 y 20 de diciembre del año 2001, es decir, hace casi 20 años, se produjo
después de una situación de varios meses de profunda crisis hiperinflacionaria y de corralito, es decir, de restricción de la posibilidad de retirar los ahorros bancarios y el dinero en efectivo circulante, que decreció brutalmente en medio de un proceso hiperinflacionario, aún creo yo más violento que el que estamos viviendo actualmente. El presidente de la Rúa, presidente por la alianza entre la Unión Cívica Radical y un sector del peronismo, renuncia abruptamente y se va en helicóptero de la Casa Rosada, y pocas horas antes había decretado el estado de sitio, ¿sí? Ese estado de sitio habilitó una represión salvaje que dejó una treintena de muertos en Buenos Aires y en Rosario y en otras partes del país. O sea, fue una represión salvaje a los manifestantes que, desesperados por la imposibilidad de supervivencia concreta y cotidiana que se estaba viviendo de manera dramática en esos días, no había qué comer, salían a las calles a protestar al grito de que se vayan todos. Un poco esta consigna, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, que era lo que se coreaba en las manifestaciones en ese momento, da cuenta de un clima de época, ¿no? Un clima de profunda desconfianza hacia el conjunto de las formas de representación política de todos los partidos, no solo los que estaban ejerciendo el poder, sino el conjunto de la representación política y sobre todo los modos de organización de esa representación, que es lo que se puso de alguna manera en jaque, lo que se cuestionó drásticamente en ese contexto, ¿no? Que se vayan todos, hablaba también de los nuevos protagonismos sociales que se empezaron a configurar en los años 90, por ejemplo, el movimiento piquetero, movimiento de desocupados que se había dado a partir del proceso de privatización de muchas empresas públicas en lo ancho y largo del país, mineras, petrolera, la electricidad, el agua, todos los servicios, las aerolíneas argentinas, etcétera, el gas, todas las empresas públicas fueron, los ferrocarriles, fueron privatizados, y eso produjo un proceso de desocupación masiva. Se calcula que una tercera parte de la población argentina en ese momento estaba pauperizada, estaba por fuera del sistema de trabajo, estaba expulsada de esa reconfiguración del sistema económico y laboral neoliberal, y esto dio lugar a la emergencia a lo largo, sobre todo a lo largo de la década del 90, pero sobre todo en la segunda mitad de los 90, de un conjunto de movimientos sociales llamados piqueteros. La idea de piqueteros tiene que ver con la idea de la interrupción, de la forma de protesta de interrumpir el flujo de las arterias, de las rutas, de las autopistas, de las calles, de las avenidas, a partir de la quema. Creo que tengo alguna foto, avanzo un poquito, ¿no? Este es un típico piquete, ¿no? La quema de llantas para impedir el flujo de medios de transporte, llamando la atención sobre un conflicto. Este fue el modo en que el movimiento piquetero, sobre todo en el interior profundo del país, empezó a ejercer la protesta como un modo de llamar la atención sobre las crisis que atravesaban comunidades enteras a partir del cierre de sus fuentes de trabajo y, por tanto, de vida, ¿no? Poblaciones que estaban totalmente en torno, por ejemplo, a una industria petrolera o a una industria minera, etcétera, y que de golpe perdieron su única fuente de trabajo. El movimiento piquetero se unió con el movimiento cacerolero, que era un movimiento más vinculado a la clase media, ahorrista, que vio capturados sus pocos ahorros por el sistema bancario a partir de la declaración a principios de diciembre del año 2001 del Corralito, ¿no? Por el ministro Domingo Cavallo. Las protestas caceroleras que nacieron entonces tenían este ícono, ¿no? De golpear la cacerola, sobre todo hacia el atardecer, al final del día, a la noche, y de marchar con esas cacerolas, tapas, sartenes, ollas abolladas, haciendo ruido, ¿no? Un ruido masivo
que desde las casas o en las calles empezó a tronar y fue de alguna manera se podría decir, la música de fondo del 2001, ¿no? Hay una consigna que me gusta mucho recordar, que es piquete y cacerola, la lucha es una sola. Es decir, esa alianza entre sectores medios y sectores populares, expulsados del sistema de trabajo, como decía antes, que se aliaron para exigir el que se vayan todos, para exigir el cambio completo del sistema de representación política que se veía completamente vaciado de sentido, de representatividad, completamente corrupto y sobre todo inútil, ¿no?, de ejercer un gobierno para las mayorías. Estas son fotos tomadas por el colectivo de fotógrafos SUB, uno de los tantos colectivos de activismo artístico que nacen al calor de diciembre del 2001. Vamos a hablar de eso en otras unidades del programa, pero quería compartirles algunas de esas instantáneas para que los que no vivieron la experiencia tengan por lo menos, digamos, reactiven quizás esa memoria colectiva de lo que fue vivir esos días en el centro del país y en muchas otras partes del país, que se vio profundamente convulsionado y atravesado por una insurrección popular inaudita, ¿no? Hay algo que me importa mucho mencionar, que es que fue un momento en que después de los años 90, en que la política se había farandulizado, había pasado a estar en los medios masivos, fundamentalmente en la televisión, había abandonado la manifestación callejera, había abandonado las plazas, de golpe la política irrumpió nuevamente en el espacio público, y la política además irrumpió con un sector juvenil que hasta ese momento no se había politizado, no había intervenido en política, ¿no? Es decir, si ustedes ven estas fotos, notarán que los protagonistas de las jornadas del 19 y 20 de diciembre fueron fundamentalmente jóvenes, veinteañeros, que hasta ese momento no habían asumido un protagonismo tan evidente en las disputas por el poder, ¿no? Creo que esta foto lo grafica todo, ¿no? Esa experiencia de vivir el 2001, sería muy lindo hacer un análisis de esa imagen de Williams, ¿no?, entre el conductor y la cobradora, de esa mirada que se cruzan, y estas manos entrelazadas de una pareja de manifestantes los días del 19 y 20 de diciembre, ¿no? Esa juventud que arremete y adquiere un protagonismo inédito en las luchas políticas en la Argentina. Maristela Svampa, la socióloga argentina, ha hablado, para definir el 2001, de nuevos protagonismos sociales, ¿no?, que son las formas de las que esta manifestación masiva se dota de nuevas organizaciones, nuevas formas de deliberación, nuevas formas de toma de decisiones y de organización de base, frente a la deslegitimación que tenían las formas de la representación política tradicional, ¿sí?, frente a la impugnación del Congreso, de los diputados, de los senadores, del presidente que renunció y que fue sucesivamente reemplazado en pocas semanas por otros 4 presidentes. O sea, fue una locura de vacío de poder y de imposibilidad de sostener un gobierno en andas. En ese momento emergen con muchísima potencia las asambleas populares, ¿no? Todos los barrios, en muchísimos barrios de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba y de todas las ciudades del país y poblaciones del país, la gente, los vecinos, se autoorganizaron en asambleas populares que discutieron absolutamente todo, ¿no? Desde cuestiones de alimentación, cómo organizar un merendero para los pibes del barrio, hasta cuestiones de seguridad, cuestiones de trabajo, cómo generar trabajo para la inmensa mayoría de desocupados, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que esa organización inédita, ese protagonismo inédito que asumen las asambleas, un proceso que duró 1 año y medio, 2 años, hasta el vaciamiento o disolución de muchas asambleas o su empequeñecimiento a partir de conflictos políticos,
fue una de las claves para entender la magnitud de esa crisis hegemónica que asume el 2001. Aquí vemos imágenes de esas asambleas que ocurrían en las esquinas de los barrios de manera semanal, y que además había una asamblea de asambleas en en Parque Centenario, que todos los domingos deliberaba una asamblea que nucleaba a representantes de cientos de asambleas populares. Eso fue una organización inédita que duró un tiempo, unos meses, pero que inoculó, creo yo, una semilla de potencia, de posibilidad de cómo es posible otra forma de organización política diferente a la que conocíamos hasta ese momento, ¿no? Con eso termino el ejemplo del 2001, sobre todo para insistir en cómo la noción de hegemonía fue muy recurrente en esos días, en esos meses, en esos 2 años que duró la crisis del 2001 al 2003, hasta que se reconfigura el poder político, Duhalde convoca elecciones, el kirchnerismo es elegido en su primer mandato y de alguna manera se reinstaura un pacto hegemónico, digamos, que tranquiliza los ánimos, desarticula estos nuevos protagonismos sociales, o por lo menos los hace entrar en crisis. Ese tiempo, ese interregno, ese paréntesis, que se podría pensar como una suerte de laboratorio social, de experimentación, de otras formas de hegemonía, completamente diferentes a las que conocíamos hasta ese momento. Eva, no sé si querés agregar algo al respecto. Sí, me parece que es potente el ejemplo para pensar en la noción de hegemonía y los nuevos conceptos que forman constelación, ¿no? Es decir, un momento de crisis de hegemonía, de cuestionamiento y alteración, ¿no? de ciertos elementos dados, de cuestionamiento fuerte del neoliberalismo, pensar en este surgimiento de nuevos protagonistas, del rol de esas asambleas que cuestionan ciertos modos de lo político imperantes, y nos permiten poner en juego nuevos elementos, ¿no? Y otra cuestión tiene que ver con el rol de los colectivos fotográficos, y pensaba también lo que significó también otra situación de crisis, de hegemonía y de cuestionamiento del liberalismo en Chile, y también el rol que tuvieron ahí los colectivos fotográficos, ¿no? Como para dar cuenta de esa realidad y poder de alguna manera explicar a partir de imágenes, dar cuenta de esa crisis de hegemonía que implica justamente alterar, cuestionar, poner en palabras aquello que se había establecido como una forma de ser de una formación cultural en determinado momento, ¿no? Y desde ahí pensar un poco una pregunta de Williams que tiene que ver con cómo opera o cómo funciona la hegemonía. ¿Cómo opera esa hegemonía? Es decir, ¿qué elementos a tener en cuenta, considerar para pensar en esa reproducción y recreación de la hegemonía? Porque no solo implica reproducir condiciones de dominación, sino recrearlas constantemente, ¿no? En el contexto de estos elementos contradictorios que se dan. Y desde ahí podríamos pensar distintos conceptos, distintas baterías, herramientas conceptuales que nos está dando Williams en este libro de Marxismo y Literatura, para pensar la hegemonía también en términos de qué rol tienen las instituciones, qué rol tienen las formaciones, qué quiere decir hablar en términos de tradición, es decir, una hegemonía, qué recupera del pasado, qué es lo que rescata, qué es lo que deja de lado, qué rol tienen en esta reproducción y recreación de esos elementos hegemónicos las instituciones y las formaciones. Ustedes tienen también este capítulo vinculado a poder
pensar la hegemonía puesta en funcionamiento a partir de la idea de institución, de formación y de tradición. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tradición? Williams se preocupa muchísimo por la tradición, y justamente aquí también discute y rediscute respecto de cómo concebir ese pasado. La idea de tradición justamente tiene que ver con recuperar el pasado, pero no es todo el pasado, sino que en determinada hegemonía se recuperan ciertos elementos del pasado en detrimento de otros. Hay una entrevista que se le hace a Williams en una revista argentina, que también fue muy paradigmática en el marco de la dictadura, donde se empezaba a leer a Williams en Argentina, una revista que se llamó Punto de Vista, donde Beatriz Serlo le hace una entrevista a Williams y a Hogarth en el año 1979, y ahí Williams explica un poco también, además del capítulo que tienen, respecto de cómo pensar esa idea de tradición y por qué le preocupa pensar esa relación entre pasado y presente, donde la hegemonía permite justamente esto, recuperar elementos y descartar otros, porque esos elementos que recupera le permiten poner en funcionamiento y recrear ciertas condiciones de la hegemonía en determinado momento histórico. Y Williams va a decir en esa entrevista para Punto de Vista: es verdad que tradición implica continuidad, pero desde el comienzo repito que toda tradición es selectiva, que la naturaleza de la tradición considerada históricamente consiste en una selección considerable. Selección, la idea de elegir ciertos elementos del pasado y dejar otros. Cuando decimos que la tradición nos conecta con el pasado, ello no significa que nos conecte con todo el pasado. El factor clave que se introducía de ese modo no era el pasado, sino justamente pensar en términos de qué elementos operan en el presente que han sido recuperados selectivamente respecto del pasado. Y podríamos pensar en algunos ejemplos respecto de esto. Me viene a la memoria las efemérides escolares, donde aparecen ciertos elementos del pasado, ciertas conmemoraciones, por ejemplo, que justamente están dando cuenta respecto de qué elementos del pasado se han seleccionado, qué es lo que es posible y susceptible de conmemorar en determinado momento histórico. Por ejemplo, el Día de la Memoria, que tiene que ver con el terrorismo de Estado, con la historia de en nuestro país, de lo que significó el último golpe de Estado, la dictadura. Recién en 2006 aparece el 24 de marzo como el Día de la Memoria y la Justicia, ¿no? Recuperando justamente ciertos elementos del pasado que están vinculados con procesar cierto trauma histórico. La pregunta que se desprende respecto de pensar en esta noción de tradición es: ¿quiénes son? ¿Quiénes recuperan selectivamente ese pasado? Y Williams otorga ahí un lugar importantísimo a las instituciones y a las formaciones, y pone en juego esta batería de conceptos. ¿Cuál sería la diferencia entre una institución y una formación? Pensemos en diferentes instituciones. Seguramente la primera que nos aparece tiene que ver con la escuela. También podemos pensar en los propios estudios culturales, en un momento de institucionalización, porque la institución o la idea de institución remite a una una formación duradera que perdura en el tiempo, que tiene ciertas reglas, que tiene ciertas lógicas particulares, diferente de cuando Williams, que está trazando todas estas conceptualizaciones en función también de pensar en ese horizonte vinculado con el cambio, con la transformación, con el rol que pueden tener las formaciones y las instituciones en una sociedad, y en el sentido de pensar las formaciones cómo pueden llegar a desafiar cierta hegemonía en un momento histórico determinado. Williams habla de las formaciones como movimientos y tendencias efectivos en cierto momento histórico,
en una sociedad, en una formación cultural determinada. Esos movimientos presionan de alguna manera, ejercen, ¿no? Volviendo a la idea de límite y presión, presionan en esa hegemonía. Pueden ser movimientos literarios, artísticos, filosóficos, científicos. Pensemos en el rol de los movimientos de vanguardia, que Ana estudia profusamente. Pensemos en el rol, por ejemplo, también de esas asambleas barriales que mencionamos anteriormente, como movimientos, como tendencias efectivas que imprimen una lógica particular, que desafían en algún aspecto la hegemonía, que la diferencia es que las instituciones tienen reglas, son duraderas, coexisten, perviven en el tiempo, y en el caso de la formación tiene que ver con cierto momento donde se dan ciertos agrupamientos colectivos, en función de pensar en ciertas tendencias que van a incidir en esa hegemonía. Williams va a decir que esa recuperación del pasado intencional y selectiva va a depender también de ese rol que cumplan las instituciones y las formaciones. Y desde ahí podemos ir a los ejemplos. Ana, ¿te parece? Pensando también en todo lo que pusimos en funcionamiento, ¿no? Que es la idea, trazar preguntas y pensar en objetos, y desde ahí pensar en el movimiento asambleario, y pensar también en otros ejemplos históricos y contemporáneos, ¿no? Como el que vamos a mostrarles ahora. En primer lugar, y solo para que quede como imagen, podemos pensar en lo que significó en nuestro país la última dictadura, ciertos elementos represivos, pero también al revisar la historia reciente hay que pensar en ciertos elementos también que nos hablan de una hegemonía, que nos hablan de elementos de coerción y a la vez de consenso, en la reproducción y recreación de ciertos valores que de alguna manera estuvieron presentes en nuestra cotidianeidad. Y desde ahí también pensar que, así como hubo elementos de censura, elementos prohibitivos respecto de la cultura, ¿no? Y la comunicación, también podemos pensar en un movimiento que se fue conformando, desafiando a la censura, desafiando los límites impuestos por el poder militar, que tuvo que ver con las revistas culturales, con ciertas revistas culturales que en ese contexto de la dictadura se autodenominaron y se denominaron en general como revistas subterráneas o contraculturales, y donde podemos observar cómo, en primer lugar, tuvieron un rol importante los grupos culturales, esto que Williams habla de formaciones o grupos culturales, que son efectivos en determinado momento, que alteran la hegemonía, y que significa justamente, o significó en este contexto, hablar de cierta efervescencia cultural, y en el caso de una revista como la que estamos mostrando, desafió en algún aspecto la censura imperante, presentando una tapa donde estaba hablando justamente, esa tijera remitía a denunciar las condiciones de censura, a desafiar en algún aspecto la hegemonía, a desafiar las reglas, la lógica impuesta por el poder militar, y a su vez el rol clave, importante, que tuvieron ciertos grupos culturales vinculados a esta revista, un modo de creación colectivo y creativo que dio cuenta justamente de que esas agrupaciones, esos agrupamientos, esos movimientos, esas formaciones podían o permitieron o posibilitaron nombrar aquello que no se podía nombrar y desafiar aquello que estaba estipulado o establecido como límite. Al menos jugar con la idea de esa... con la existencia de límites y presiones, ¿no? Bueno, esos límites y presiones que son dinámicos, que pueden variar también, bueno, la existencia misma de estas revistas está hablando de cómo se puede hurgar en esos límites y en esas presiones. No sé, Anita, si querés comentar algo.
Sí, sí, agregar, bueno, primero mencionar que tu tesis doctoral, tu investigación que dio lugar a la tesis, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la trama de revistas subte o revistas subterráneas que emergieron y que configuraron también redes de colaboración contrahegemónicas o de hegemonías o que plantearon alternatividad en los años negros de la dictadura. Y bueno, y que esa tesis también ahora está tomando forma de libro, ¿no? En breve ya va a tener esa otra circulación. Mencionárselo a los estudiantes para que sepan también desde dónde estamos hablando y poniendo estos ejemplos. Me gusta el hecho de que la imagen que estás mostrando, que es una tapa de una de las revistas que investigaste, tenga estas marcas también de los archivos de la que proviene, de las bibliotecas, de estos archivos a veces inaccesibles, ¿no? O muy dispersos, con las que también se va configurando una investigación, ¿no? Reuniendo esas partecitas que quizás no son tan fáciles de hilvanar, ¿no? De hilar. Y respecto de la imagen concreta, querría mencionar sí que esta imagen de la tijera remite inmediatamente en la cultura represiva de la dictadura a la censura sobre todo del cine, ¿no? La idea de cortar las cintas de películas, este ejercicio, ¿no? De fragmentar, de dejar afuera partes enteras de películas porque las consideraban inmorales o políticamente inaceptables, ¿no? Y que la práctica de la censura en el cine fue una práctica muy fuerte durante la dictadura. Hay una oficina destinada a eso, ¿no? Y la imagen de la tijera remite directamente a eso, ¿no? A esa dimensión. Pero hay otra imagen, creo que está grabada en la memoria colectiva de esos años, de los años de la represión dictatorial, a nivel de represión cultural, que es la imagen de la pira de libros ardiendo del Centro Cultural de América Latina, del CEAL, que fue una editorial tremendamente importante de los años 70, a nivel de la masividad que asumió en la publicación de literatura infantil, de pensamiento crítico, de literatura latinoamericana, etcétera, y que terminó quemada en enormes montañas de libros ardiendo en un baldío en Avellaneda a partir de la orden dictatorial. Entonces son imágenes también muy pesadas, ¿no? La de la censura en el cine y la de los libros ardiendo por orden del gobierno de facto. Pero que esas imágenes respecto de la represión dictatorial no nos tienen que impedir ver que aún en esas condiciones de terror hubo una vitalidad muy importante, que es un poco lo que Eva estudia en esa configuración de revista subte, ¿no? Esa capacidad de nuclear a partir de iniciativas culturales formas alternativas, confrontativas de vida, de experiencia, que pusieron digamos, sí, que tensionaron un poco el dominio total o la aspiración a un dominio absoluto que el régimen dictatorial quería ejercer, ¿no? Y la idea de archivo también está buena para pensar en términos de tradición selectiva, ¿no? Esos elementos del pasado que se recuperan y el rol de las instituciones y las formaciones en esa recuperación del pasado. Y lo que hacemos un poco es poner en funcionamiento algunos ejemplos que activan a trazar las preguntas de Williams y a ver cómo están operando en cierto momento histórico esos conceptos y trazar algunas hipótesis respecto de cómo funcionó en cierto momento, cómo funciona actualmente la hegemonía, qué elementos se le oponen, se le resisten, intentan alterarla, y pensar en ese dinamismo de cierta formación cultural en determinado momento, ¿no? Y la otra imagen o ejemplo para pensar es también el Black Lives Matter, ¿no? Como ejemplo de formación, una formación que cuestiona lo hegemónico. Black Lives Matter. Las vidas negras importan, las vidas de los negros importan. Es un
arranca como un hashtag este lema, ¿no? En 2013, después del asesinato de un adolescente en manos de fuerzas de seguridad, y se replica, comienza a replicarse, y termina conformando un movimiento que cuestiona la violencia policial, un enunciado que cuestiona justamente una sociedad racista, que cuestiona lo hegemónico, que intenta visibilizar aquellos asesinados por la policía o por las fuerzas policiales o por las fuerzas de seguridad en Estados Unidos, y que se transforma en un movimiento claro, visible, que opera en esa hegemonía y que lucha contra el racismo. Es decir, cómo este movimiento altera, desafía aquellas, enuncia, a partir de esa enunciación, las vidas, Black Lives Matter, las vidas negras importan, las vidas de los negros importan. A partir de esa enunciación está poniendo en cuestionamiento cierta hegemonía, y recuperada desde lo que se transformó en un movimiento social, a partir del que aparecen ciertas propuestas vinculadas con lo cultural, el uso de los carteles, las pancartas, la circulación a partir de las redes, ciertas intervenciones públicas que implican justamente cómo se desafía la hegemonía, cómo se enuncia de determinada manera, que significa recuperar y visibilizar aquello que había estado no solo invisibilizado, sino ubicado en el lugar, retomando de lo que veíamos en las clases anteriores, en el lugar de lo otro, de aquello a ser estigmatizado, y cómo plantear que todas las vidas importan, y llevar esta enunciación a denunciar ese racismo y la represión policial. Esto lo vamos a retomar, bien a propósito también de pensar en la relación con la unidad 5, cuando veamos Foucault, Deleuze, y recomendemos como película, una película que está tratando el surgimiento de este movimiento, ¿no? De esta formación, en términos de Williams, que desafía y altera esa hegemonía. Ana, te doy la palabra. Sí, retomo un poquito el ejemplo de Black Lives Matter, porque es puntualmente analizado en una conferencia preciosa que dio Judith Butler, la teórica de queer norteamericana, el año pasado, en 2020, y que está dentro de la ficha de la unidad 6, está el link para ver esa conferencia que está subtitulada al castellano, y ella retoma justamente esta idea de Black Lives Matter para pensar cómo hay lemas, en este caso una consigna, ¿no? Las vidas negras importan, que se convierten en movimientos. Y es muy bonito cómo en la conversación con ella aparece la idea de que ni una menos también es un lema que se convierte en un movimiento, ¿no? Que aglutina a un conjunto de voluntades políticas en las calles para reclamar por las vidas de las mujeres, ¿no? Para simplemente dejar, no desarrollarlos, pero sí como dejar puntapiés o pinceladas de posibles ejemplos para pensar esta cuestión de, de las tradiciones selectivas. Creo que todo el territorio de las efemérides escolares es tremendamente provechoso para pensar qué se recuerda y qué se olvida, dónde se establecen amnesias sociales, pero cómo también esto es un territorio inestable, a pesar de que pareciera que las efemérides escolares siempre fueron las mismas, no es así, ¿no? Eva hablaba recién del 24 de marzo, que recién se ha instalado en los últimos 14 años, ¿no? Como feriado y como un día, digamos, de ejercicio, de memoria de lo que aconteció en la traumática última dictadura militar en la Argentina. Pero quería poner otros dos ejemplos simplemente para dejarlos enunciados para que ustedes mismos los piensen y los retomen. Uno es el del 12 de octubre, ¿no?
habitualmente se hablaba siempre de descubrimiento de América. Y ha habido en las últimas décadas muchísimas disputas respecto de ese significante del descubrimiento de América, para pensar en lo que significa la conquista, ¿no? El arrasamiento de poblaciones, la imposición de un dominio por la fuerza sobre sus formas de vida, el exterminio, es decir, desplazar la idea de descubrimiento por la idea de conquista, tiene que ver justamente con un ejercicio respecto de esa tradición selectiva, ¿no? De discutir los significados que están operando allí. Lo dejo simplemente enunciado para que ustedes lo sigan pensando. Y el otro ejemplo que quería poner respecto de la historia argentina es el de la conquista del desierto. Cómo hablar de conquista del desierto desde la retórica de civilización o barbarie, es decir, la retórica política impuesta por la generación del 80 en la tradición política liberal argentina, esta idea de fundar un país sobre un territorio vacío, se asienta sobre la base de un fraude, que es la idea de que eso era un desierto. Eso no era un desierto, era un territorio poblado por poblaciones indígenas que fueron exterminadas, arrasadas o desplazadas a partir de esa conquista de territorio que significó el avance civilizatorio, entre comillas, ¿no? Para anexar esas tierras como tierras productivas a otra lógica. Entonces, lo dejo también como cuestión. Osvaldo Bayer, por ejemplo, es uno de los paladines, si se quiere, de los abanderados de luchar contra ese significante conquista del desierto, y pensar en otras claves lo que significó esa guerra, ¿no? Esa guerra contra el indio, contra la población indígena en la Argentina, ese exterminio. Y, por ejemplo, en torno a los nombres, a la etimología, ¿no? De muchas poblaciones que todavía homenajean a Roca, monumentos, avenidas y pueblos que todavía llevan su nombre, como ha habido también ahí muchas disputas respecto de cómo definir desde otras claves esa denominación. También lo dejo simplemente esbozado como título, por si ustedes quieren seguir indagando y pensando por ese lado a partir de la noción de tradición selectiva. En este ejercicio que estamos haciendo respecto de pensar algunos ejemplos, también van a trabajar en prácticos a partir del dossier, en algunos prácticos, y si no, como ejercicio está propuesto en el dossier, lo pueden mirar. Recuerden que siempre proponemos esos ejercicios colectivos, esos ejercicios o trabajos que a veces se van a hacer colectivamente y otras veces pueden ustedes pensar en algunos otros ejercicios que están ahí propuestos. Pero hemos dedicado parte del dossier a pensar un poco esta discusión, o pensar respecto del uso del lenguaje inclusivo, respecto de las disputas, las tensiones, los conflictos que se dan a partir de este uso que nosotros hemos abordado, trabajado o hemos mencionado en otros teóricos, pero que también el dossier permite pensar a partir de Williams en términos de, bueno, ¿qué es lo hegemónico que allí se está cuestionando? Un uso hegemónico de la lengua, por ejemplo, y hacernos estas preguntas. ¿Cómo, de alguna manera, a partir de ese uso del lenguaje inclusivo, está siendo alterada cierto modo hegemónico, y por otro lado también pensar en el rol de las instituciones y las formaciones que aparecen en particular en los artículos del dossier, es decir, instituciones como aquellas dedicadas a la lengua, y por otro lado el rol de las formaciones, de los movimientos, de ciertos movimientos feministas que están alterando y cuestionando el rol también de ciertas instituciones. Bueno, para poner en juego ahí esta idea de instituciones y de formaciones. Y para seguir pensando en esta constelación de conceptos de Williams, tienen otro capítulo que se llama Dominante, Residual y Emergente, donde Williams piensa también en términos de temporalidad,
pensando siempre en relación con la hegemonía y pensando en esta idea de transformación, en este horizonte utópico vinculado con el cambio que está presente en Williams, también menciona la idea de dominante, más relacionado, podríamos decir, como aquello que es efectivo, que opera dentro de lo hegemónico, y lo diferencia respecto de pensar lo residual como aquellos elementos, aquellas prácticas, aquellos valores o significados del pasado, pero que tienen significatividad aún en el presente. Podríamos relacionarlo con la idea de tradición selectiva que mencionamos, lo residual, elementos que se recuperan del pasado. Por ejemplo, la revalorización, la recuperación activa de la cultura de los pueblos originarios. Justo en el teórico anterior se mencionó, alguien mencionó esto, y la recuperación de la tierra y la Pachamama, y el cuidado del territorio frente al saqueo producto del neoliberalismo. Bueno, todo este sistema de significados y valores que son recuperados del pasado nos hablan de ciertos elementos residuales. Y por último, la idea de emergente que menciona Williams, prácticas emergentes, nuevos sentidos, nuevos valores, nuevas prácticas que implican alguna ruptura, o romper en algún aspecto lo hegemónico. Y es interesante cerrar con la idea de emergente, porque Williams justamente está pensando ahí esta idea de cambio y de transformación. Cuando menciona la idea de emergente, incluso habla del surgimiento de la clase obrera inglesa, es decir, pensar en esa ruptura del tipo que fuera respecto de lo hegemónico. Y nuevamente pensar desde aquí esta idea de desplazamiento, de pensar ciertas prácticas y cómo han operado particularmente en relación con lo hegemónico, pensarlas relacionalmente para también abordar y pensar en esos desplazamientos históricos que se pueden dar en una sociedad en cierto momento. Desde ahí les invitamos a pensar en esta constelación, cuando hablamos de lo hegemónico, pensarlo también en relación con la idea de instituciones, de formaciones y de prácticas dominantes, residuales o emergentes, pero que también pueden ir variando en cuanto a su rol, en cuanto a la relación con lo hegemónico, e ir experimentando ciertos desplazamientos. Ana. Sí, simplemente enfatizar esta cuestión de que algo que en un momento determinado es emergente, por ejemplo un movimiento de vanguardia, puede volverse dominante en un momento histórico posterior, puede ocupar el centro de lo que en la unidad que viene llamaremos campo artístico, y finalmente en una época posterior incluso puede llegar a ser residual, es decir, puede estar operando sobre el presente pero ya en una posición marginal, desplazada. Entonces, esto es interesante también para pensar esta dimensión de proceso que habíamos insistido mucho respecto de la definición de hegemonía o la definición de cultura, ¿no? Como una dimensión procesual. Nada está en una posición fija o permanente, sino que todo el tiempo hay desplazamientos, reformulaciones, movimientos, reconfiguraciones a partir de la inclusión de otros actores. Y es importante tener en cuenta esa capacidad de desplazamiento, ¿no? Terminamos entonces aquí el tercer teórico de la materia, y con él termina también la unidad 1, dedicada a materialismo cultural y particularmente centrada en conceptos de Raymond Williams. La semana que viene arrancaremos entonces con la unidad 3 del programa, dado que la unidad 2 este año no la vamos a dictar. La unidad 3 está dedicada fundamentalmente a Pierre Bourdieu y a la noción de campo artístico o campo cultural. Les vamos a pedir que para el teórico que viene, el teórico de la semana que viene, vean la película El Artista. Parte de nuestra dinámica de cineclub, como la que hicimos la semana pasada, es que ustedes traigan vista esta película. Abajo de este vídeo tienen el link para el enlace para poder ver un fragmento de esta película. Es una película argentina filmada por Cohen y Duprat,
y producida por el artista León Ferrari, y que tiene la característica especial de que gran parte de su elenco, por no decir todos, no son actores profesionales, sino que son artistas, músicos, artistas visuales, literatos, como la Iseca, etc., ¿no? Y nada, que de alguna manera es una película que parodia desde un lugar de muchísimo conocimiento las formas y dinámicas del campo artístico, de las artes visuales hoy, ¿no? Contemporáneas. Entonces es una película muy útil para introducir la noción de campo artístico. Les pedimos que la vean, en la medida de ser posible, que la vean completa, y si no, por lo menos el fragmento que les estamos compartiendo en este enlace, para poder empezar el teórico que viene debatiendo, que también es sincrónico, debatiendo en torno a esta película a la luz de el concepto de campo artístico, que es el central del teórico que viene. Muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos entonces el próximo miércoles a las 9 en el teórico sincrónico. Hasta el miércoles.